Cuando sale un tumor en la vejiga y el doctor indica que ya invadió las 2 primeras capas de tejido de la vejiga, ¿hay que quitar la vejiga? Bueno, vamos por parte. Primero tenemos que entender lo que está pasando. Para una persona, de alguna manera, desarrolle un cáncer de vejiga, primero y principal, tuvo que haber vivido sí o sí un conflicto biológico inesperado, dramático, vivido en aislamiento, que no pudo expresar, que no pudo resolver en ese momento de manera consciente, porque de este enfoque la enfermedad, por supuesto que no es un error del cuerpo, sino que siempre es un programa especial, es un programa sensato que tiene un sentido biológico, y siempre decimos que es un recurso que tiene nuestro organismo para ayudarnos a sobrevivir, es un recurso inteligente, y el organismo siempre va a activar esa alarma para adaptarse a una situación que la persona percibe como amenazante, como algo muy peligroso, ¿está? Y esto ocurre porque cada órgano, cada tejido, cada célula de tu cuerpo están conectadas a tu psique, a tu cerebro, y están, digamos, percibiendo la realidad a través de tus filtros, de tus creencias, de tu programación, y de una manera totalmente biológica, ¿está? Entonces, en la vejiga existen diferentes tejidos, por eso también existen diferentes tipos de cáncer de vejiga, ¿está? Cada uno con su conflicto biológico correspondiente. A ver, y con su fase activa y con su fase de reparación, ¿está? Por un lado tenemos el cáncer que está relacionado con la mucosa vesical y con la uretra, que está formado, digamos, por el epitelio escamoso, es de origen ectodérmico, controlado por la corteza posensorial, es un conflicto más territorial, es un conflicto biológico de marcación de territorial, que puede ser, digamos, masculino o femenino, según el sexo, la lateralidad biológica y el estado hormonal en que se encuentre la persona en ese momento, y tiene que ver con el sentir que alguien invade mi espacio, mi territorio, mi lugar, que no puedo poner límites, que necesito delimitar mi espacio. Y durante la fase de este conflicto activo, durante la fase de estrés, va a haber ulceración de esa mucosa de la vejiga o en la uretra, va a haber una pérdida de células con el sentido biológico de poder agrandar el volumen de la vejiga, poder ensanchar la uretra para mejorar el flujo, digamos, de orina y tener una mejor posibilidad en términos biológicos de poder marcar mejor ese territorio que estoy sintiendo que me lo invaden. El territorio es todo lo que me pertenece, ¿está? Cuando el conflicto finalmente logras resolverlo, la persona va a salir de esa fase de estrés biológica, el cuerpo va a entrar en reparación y ahí todo ese tejido que se perdió durante la fase de supervivencia comienza a regenerarse, va a haber proliferación celular, por supuesto que va a haber inflamación, dolor, edema, molestias, y acá siempre aparece el diagnóstico de cáncer de vejiga, carcinoma urotelial o el carcinoma de células de transición, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que siempre desde esta mirada no se trata de células malignas, sino que es un proceso de reposición del tejido que se ulceró previamente, que está en una fase reparativa. También pueden aparecer crecimientos como los papilomas uroteliales. Y por otro lado, como decía al principio, existe el cáncer que está relacionado con la submucosa del trígono vesical, y acá estamos hablando de un conflicto totalmente distinto, ¿sí? Acá lo que se adapta es el área triangular, digamos, entre los uréteres y la uretra. Es un tejido de origen endodérmico, controlado por el tronco cerebral, por lo tanto el conflicto es muchísimo más arcaico, muchísimo más vital, de supervivencia, ¿sí? Y tiene la función biológica similar a la del intestino, ¿está? Porque simbólicamente digiere, absorbe, y acá el conflicto biológico, por supuesto que es distinto y es más arcaico, y se relaciona
con un conflicto de bocado sucio, algo desagradable, algo que la persona percibe como muy feo, como muy sucio en su vida, por ejemplo, no sé, un negocio que le resultó sucio, engaños, traiciones, situaciones sexuales vividas como sucias, situaciones de injusticias muy fuertes. ¿Está? Entonces, en la fase de conflicto activo, a diferencia del otro cáncer de vejiga, las células de este trígono vesical van a proliferar en fase activa, van a crecer en fase activa, ¿sí? Van a aumentar el número de células para poder mejorar la capacidad biológica de poder digerir o absorber ese bocado sucio o desagradable, y con el tiempo, por supuesto, que puede formarse un crecimiento celular o en forma de coliflor, y la medicina a este crecimiento lo diagnostica como cáncer de vejiga o también como pólipos, según el tamaño y la velocidad de crecimiento en función de la intensidad del conflicto y de la cantidad de tiempo que estuviste viviendo esa masa conflictual. ¿Está? Cuando el conflicto logras resolverlo, el cuerpo va a entrar en una fase de reparación, y entonces acá entran en juego los microorganismos, las micobacterias tuberculosas, que se van a encargar de desintegrar, demoler y de descomponer todo ese tejido extra que creció, y que fue necesario ese crecimiento en la fase activa. Esto obviamente va a provocar inflamación, secreciones, infecciones urinarias, puede aparecer una cistitis bacteriana, una cistitis tuberculosa. Por eso, cuando entendemos la lógica biológica del cuerpo, vemos que el cáncer de vejiga no es un proceso que no tiene sentido, no es una falla del cuerpo, siempre es una respuesta biológica y adaptativa. Entonces vos tenés que ir a buscar cuál fue tu conflicto biológico en función de dónde tengas también ese cáncer de vejiga. ¿Está? Porque, a ver, el organismo siempre intenta resolver un conflicto a nivel biológico, a nivel territorial, ¿sí? Y bueno, de alguna manera todo inicia en la psique, en el cerebro, y los órganos funcionan junto con el cerebro y con la psique como un sistema inteligente de adaptación a esa experiencia de vida que te toca atravesar, y que lo que hay que hacer en este caso es sí o sí es ir a buscar ese DHS que viviste, ese shock que te atravesó como un rayo, que lo viviste en otro momento de tu vida antes de que empiece el síntoma, para que puedas resolverlo, para que lo puedas identificar, y una vez identificado puedas tomar conciencia de que no estás recayendo en el conflicto, puedas tomar conciencia de cuáles son los rieles. ¿Qué son los rieles? Todos esos estímulos, todas esas memorias sensoriales que vos a través de tus 5 sentidos podés percibir y te conectan a ese evento que disparó la adaptación biológica. ¿Está? Y por otro lado, también lo que tenés que hacer es trabajar sobre tu percepción. ¿En qué momento de tu vida aprendiste o te fuiste programando a lo largo del tiempo de manera tal que, por ejemplo, el hecho de marcar territorio o poner límites era tan importante para tu supervivencia? ¿Cuáles fueron esas experiencias previas para que también las puedas resignificar, para que hoy en día actualices esa información y tu psique, tu biología, tu cuerpo, tu percepción responda de una manera diferente frente a un estímulo como el que viviste y que te llevó a desencadenar el cáncer de vejiga? ¿Está? ¿Es algo grave? ¿Es algo malo? No, pero sí hay que atenderlo, hay que resolverlo, hay que estar tranquilos, sin miedos, seguros, confiados, porque nuestro cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Está? El cuerpo no es estúpido, el cuerpo no se equivoca, el cuerpo ya tiene en su código biológico la información necesaria para responder de la manera necesaria frente a esa situación, ¿sí?